Sí, bueno, seguimos con todo este tema de las complicaciones que ha traído aparejada estas lluvias que todavía persisten, ¿no?, acá en la provincia. Un tema importante que tiene que ver con los suelos, ¿no? Una de las razones que las autoridades han dicho, ¿no?, es de que los suelos se encuentran saturados por la cantidad de agua que ha caído estos últimos días. Para entender un poco más de este tema y cómo funcionan, y cuáles son las condiciones en las que están hoy en día los suelos de Tucumán, estamos en comunicación con el geólogo Juan Ángel García. Él es también profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias Exactas y también tiene un máster en Gestión y Educación Ambiental. Juan Ángel, gracias por tu tiempo en Buen Día Verano. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. Bueno, Muy bien. en términos simples, ¿no? ¿Qué significa esto de que Tucumán tiene saturados los suelos por la cantidad de agua que ha caído? Y bueno, es una parte de la realidad, digamos, es Sí. una parte. Eh, que haya caído tanta cantidad de agua es algo predecible, digamos, cada cierto periodo de tiempo ocurren estas fases paroxísmicas que nos saca de contexto de lo que era normal, entre Ujú. comillas, pero los funcionarios y los profesionales que manejan el tema saben que hay que estar preparado porque es común que en 10 o 15 años ocurra uno de estos eventos y hay que estar preparados. O sea, ¿esto es algo Que los suelos, cíclico? sí, obvio, Mm, claro, claro que es algo cíclico. Te tocan años lluviosos o periodos lluviosos de 5 o 6 años y luego sí. tenés sequías y es algo cíclico. La Ujú. naturaleza no es una ciencia exacta. La Claro. naturaleza tiene sus caprichos como el cuerpo humano, digamos, Ujú. que por ahí te da una pataleta porque consumís de más tal tipo de alimento o bebida y por ahí tenés periodo que no pasa nada. Esto es un sistema natural que hay que comprenderlo de esa forma. Ujú. Ahora, cuando digo que es parte de la realidad, es el hecho, digamos, de la cantidad de lluvia que está cayendo, Sí. pero también tenemos que entender que el Estado tiene que preparar Mm. las obras de evacuación de los canales. Hay los programas que se llaman pre-lluvia, que hay que prepararse para eso. Ujú. En donde yo vivo, en la ciudad de Las Calitas, tenemos el Canal Norte, que es una obra que se hizo alrededor de 1940 y no tiene ningún tipo de mantenimiento hasta ahora y nos tiene en vilo absolutamente todos los años. Todos los Ujú. veranos uno se preocupa porque el Canal Norte no tiene mantenimiento de ningún tipo, tiene una forma antiquísima que hay que remozarla, y ahora hay que limpiarlo, el nivel de base, digamos, el nivel de base se llama, eh, el, el- el canal tiene un piso, bueno, ese piso está elevado por losas que se han Ujú. caído, bueno, y así como el Canal Norte hay un sinfín de, de lugares en Ujú. Tucumán que no tienen mantenimiento. Mm. Los ríos tienen que tener mantenimiento. El Juan. sistema natural hay que saberlo manejar. Ese es el Ujú. tema. Esto de la saturación del suelo, ¿qué significa? Digo, ¿el suelo deja de absorber? ¿Qué es lo que pasa? Obvio, claro, Mm. claro. A ver, hay sectores, el Gran San Miguel de Tucumán y en la zona sur de la provincia, tiene eso que se llama NAPA. Sí. NAPA es una sigla, es nivel de agua a presión atmosférica. Ujú. Y esa napa se sitúa aproximadamente entre los 3,5 metros de profundidad y 4 metros, y en el verano sube Ujú. porque está alimentado, eso se alimenta de lo que está en la superficie, el agua que percola de la lluvia, es Sí. hasta a esa profundidad que llega. Este, eh, entonces, esa napa se vuelve más potente en esta época del año porque tiene mayor alimentación. Mm. Y el suelo se satura. Obviamente que se satura, entonces una vez que se satura ya no absorbe más y el agua escurre. Mm. Y Eh, esto, pero como digo, perdón, sí. sí, esto es un fenómeno, digo, natural o tiene que ver también o responde a condiciones por ahí creadas por los seres humanos, por las personas. No, el tema de la napa no, 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 no. El Mm. tema de la napa responde al ciclo del agua, Ujú. al ciclo del agua.
Eso que uno ve en los libros y que en Tucumán se refleja como si fuese un libro, Sí. la nube que se levanta en el Atlántico, los vientos traen las nubes hacia la sierra, hacia el continente. La primera barrera orográfica que encuentra en camino en esta dirección, digamos, desde el Atlántico para acá, es la Sierra de San Javier. Sí. Entonces, tenemos precipitaciones que son un lujo. Digo un Mm, lujo porque eso significa que la Sierra de San Javier es una esponja que absorbe mucha cantidad de agua y la deposita en el subsuelo tucumano. claro. Eso que está haciendo la SAT ahora de perforar a 300 metros de profundidad y sacar agua de calidad no es algo gratuito, es algo que se lo debemos a la naturaleza, se lo debemos a Ujú. la Sierra de San Javier. Eso ¿Y hay que cuidarlo. qué tipo de suelo tiene Tucumán? Y digo, ¿y está preparado para estos tipos de precipitaciones así o de estos cambios que vos me decías que son, bueno, son esperables, son cíclicos? Pero digo, ¿el suelo de Tucumán está preparado para absorber estos volúmenes de agua? A ver, Tucumán no tiene un solo tipo de suelo. Mm, Tucumán tiene distintos tipos de suelo. ujú, Tenemos desde más o menos a la altura de Famaillá para abajo, es un suelo arenoso, es un suelo distinto al que tenemos en el Gran San Miguel de Tucumán, que es un suelo, se llama limo arcilloso, sí. que se generó en la evolución de miles de años del viento que trajo sedimentos desde la cordillera, porque hay muchos sectores que tienen ceniza volcánica, y se fue depositando en Ujú. una gran cubeta que era Tucumán en la geografía de aquel momento, de hace miles de años, y se fueron depositando estos sedimentos uno arriba del otro. En el Tucumán le tocó en suerte un suelo limo arcilloso, muy plástico, prácticamente Mm, impermeable. Entonces, que absorba el agua es muy complicado, Eso es muy explica complicado. un poco que hay algunas zonas que se complican más que otras. Claro, Mm, lógico, sí, 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 sí. Por eso también tiene que ver con los drenajes naturales y artificiales que tendría que estar prevista una ciudad para mm, evacuar el agua como corresponde. Un río se desborda cuando no está trabajado. Un claro. río es del Estado, el río es del Estado. Si el río se desborda, tenemos conflicto con los privados. Entonces, a los ríos hay que manejarlos, a los Ujú, ríos hay que mantenerlos en su cauce, porque si el río se desborda, complica toda una situación. Entonces, hay que hacerle mantenimientos a los ríos, ujú, cosa que en Tucumán no hay obras de envergadura desde hace 65 años. La mm, última obra de envergadura en Tucumán que se hizo fue el Carillal, para que tengas idea. mm, Entonces, no hay obras en Tucumán que uno pueda decir, a ver, hacemos tal represa, tal, claro. y vamos a contener el agua. No, no, no hay obras de ese tipo en Tucumán desde hace 65 años. Mm, Y a su parecer, ¿qué tipo de errores por ahí se están repitiendo frente a este tipo de eventos, ¿no? Digo, usted me habla de una planificación, pero digo, ¿qué es lo que se viene por ahí haciendo de una manera errónea que podría cambiarse? El no hacerlo, digamos. El Mm, erróneo es eso, no hacer mantenimiento. Hubo un año, hará unos 10 o 15 años que se han caído 11 puentes. Se cayeron 11 puentes, no porque hayan estado mal proyectados, se cayeron porque no estaban mantenidos. claro. A las obras hay que mantenerlas, a los canales hay que limpiarlos, Mm, el sistema cloacal está colapsado. ¿Por qué razón está colapsado? Yo te invito a que veas, por ejemplo, algunas plantas de tratamiento cloacal como mm, la de Bellavista o la de Lules y vas a salir espantada. ujú, Eso es porque no hay mm, mantenimiento de la infraestructura que tiene Tucumán. Hay muy poco mantenimiento. Uno mira el Canal Sur y hay árboles crecidos adentro. Uno mira el Canal Norte y está destrozado. Uno mira esos canales troncales y uno llega a la conclusión, sí, digamos,
en algún momento va a ocurrir este tipo de situaciones, no queda otra. ¿Y qué se debería hacer no en hay primera instancia? Digo, el tema de los suelos. Invertir. El Estado tiene que invertir en este tipo de situaciones. Invertir. El Estado no invierte. El Estado invierte en tomar empleados y llenar el Estado de empleados. En eso es el Estado invierte. El Estado debería invertir en obras de infraestructura. No es posible que en la 24 de septiembre y Marco Avellaneda se inunde todos los años. ¿Qué es eso? O que el túnel, los pseudos túneles esos que se hicieron sobre Córdoba y Mendoza, ahí para salvar las vías del ferrocarril, cuando llueve, los túneles dejan de funcionar. Faltan obras de drenaje, faltan obras. A Tucumán le falta mucha infraestructura, muchísima. Pero como el político sabe que esa obra queda normalmente enterrada y no se ve, no le gusta. Entonces no invierten dinero en eso. Juan, te hago una consulta que nos llega desde la audiencia. ¿Cuál es el peligro de cambiar el cauce de los ríos? Si es que esto implica Muchísimo. algún peligro. El río tiene un cauce natural y hay que respetarlo. En la mayoría de los casos hay que respetarlo. Si uno va a cambiar el cauce, corre peligros de que en algún momento recobre la memoria, la naturaleza, y cuando ocurren este tipo de fases paroxísmicas en donde llueve el doble o el triple de lo que normalmente llueve, o llueven más días de los que normalmente llueve en una época, el cauce vuelve a su viejo amor por donde discurría durante miles de años, y ocurren ese tipo de cosas. El caudal se lo puede encauzar, como pasa en Mendoza, como pasa en Córdoba, como se encauzó el canal, está el camino del Perú. Digamos, hay que hacer obras, hay que hacer muchas obras, pero de ahí a cambiar el cauce es un riesgo, es un riesgo que hay que planificarlo muy bien. Juan, vos recién me hablabas de la impermeabilidad de algunas zonas del suelo de Tucumán. ¿Esto se puede modificar de alguna manera, digo, para cambiar un poco esa naturaleza del suelo? ¿Qué se puede hacer? No, es muy difícil. ¿Cómo vas a cambiar la composición del suelo? Lo que se hace en los barrios privados, por ejemplo, los barrios privados generaron ciertos problemas cuando empezaron a hacerse, porque el barrio privado, normalmente el barrio privado se emplaza en sectores donde antes había vegetación. En Tucumán puede haber sido limones o puede haber sido caña de azúcar. Entonces, en una superficie que era el 100% filtrante, vendría a ser, pasa a tener un 20 o un 30% de superficie filtrante y el resto está pavimentado. Entonces, obviamente, los barrios privados generan una escorrentía que antes no estaba, que antes no existía, y eso generó muchos problemas a las autoridades. Entonces, las autoridades empezaron a modificar las pautas para que el barrio privado se lo autorice, y se exigen ciertas, que el agua que sale del barrio privado, llegue primero a una laguna de laminación, que se llama, que no salga así del todo fuertemente como una escorrentía, sino que es detenida en el barrio privado, y el barrio privado genera una laguna de laminación, y esa laguna se le puede hacer algunos pozos artificialmente, se fabrican unos pozos, se los encamisa con unos caños de PVC ranurados para que el agua ingrese, por ejemplo, tipo resumideros. Bien. Es lo único que se puede hacer con respecto a los suelos, no hay otra, no sé, imposible cambiarle, digamos, la física al suelo. Entiendo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aporte. Muy bien, gracias a vos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bueno, chao. Ahí teníamos toda la explicación, ¿no?, de cómo funciona, cómo está funcionando las distintas zonas, el suelo en las distintas zonas de Tucumán, con estas complicaciones que ha traído la intensa lluvia de estos días, ¿no, Gaby?
Así es Grace, y la verdad que es algo que hemos venido escuchando, ¿no? Digo, que el suelo... Que por ahí uno no entiende, o digo, sí lo Exacto. entiende en términos generales de, bueno, hay un problema de absorción de los suelos, pero no entiende cómo funciona, o si esto se puede cambiar, si hay Tal cual. algo que se puede hacer para modificar, bueno, no, Claro. infraestructura Sí. y previsibilidad sobre todo. Exactamente. Bueno, muy bien, qué interesante esto, para tenerlo en cuenta, porque seguramente vamos a seguir hablando de esto, por lo menos durante esta semana, que están previstas lluvias Así es. en gran parte de la provincia. Gracias, Grace. Y nosotros ahora vamos a hacer una actualización de vialidad provincial, la ruta 300. Esto es minuto a minuto mientras la Dirección Provincial de Vialidad va actualizando el estado de las rutas. En este caso tenemos la 310, 336, 334 de Ripio en el tramo 310, El Cajón, 336, El Puestito y 343 Requelme. La situación es calzada con exceso de humedad, porque estamos hablando de rutas de Ripio. Se puede transitar con mucha precaución, se espera mejora del clima para realizar mantenimiento con equipos pesados porque han quedado en estado demasiado húmedo, allí con piedras, claro. Debe estar difícil para circular, se puede hacer con mucha precaución y se está a la espera de que se seque un poco para poder avanzar con las máquinas,